Hola estimados y estimadas chiquillos y chiquillas, en esta etapa número 5 los invito a analizar las principales características de las bases conceptuales de la institucionalidad chilena. Es por esta razón es que vamos a empezar a analizar cuáles son las principales características del concepto del Estado de Derecho y explicar por qué es el fundamento de un régimen constitucional. Al mismo tiempo, vamos a aprovechar la instancia para dar ejemplos concretos sobre la relación que se produce entre el Estado de Derecho y el Estado democrático. Para eso, no olviden el material que ya les envié, específicamente lo que es el libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en su tomo número 2, y específicamente en las páginas número 145 a la 210 como elemento de insumo básico, sumado a esta guía más este video para responder, ¿no es cierto?, la guía de aprendizaje número 5. Por lo tanto, vamos a comenzar con una pequeña experimentación. Esta pregunta que les estoy proponiendo tiene que ver con el eje específicamente de formación ciudadana, donde vamos a aplicar nuestra metodología que ya conocemos. ¿Y esto qué implica? Identificar enunciados, explicitar claramente qué se nos está preguntando y al mismo tiempo ir analizando las alternativas en relación a cuáles son correctas e incorrectas, pero al mismo tiempo, y ahí está, ¿no es cierto?, el plus del trabajo, indicando cuáles son las fundamentaciones principales para poder determinar por qué sí es correcto y por qué no es correcto. ¿Ya? Bien, partimos entonces. Acá dice, el Estado chileno está comprometido con el fortalecimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos, así como en el desarrollo de una cultura de respeto y no discriminación. Lo que acabo de subrayar, podríamos determinar que son las palabras claves de este enunciado. Por lo tanto, que podemos establecer que en primer lugar, de acuerdo a lo que establece la ley, el Estado chileno tiene que comprometerse, tiene que obligarse a fortalecer, promocionar y proteger algo fundamental de todas las personas, que son los derechos humanos. Pero estos derechos humanos no tienen que estar en el aire, sino que tienen que nacer y ser protegidos desde la creación de una cultura donde el respeto y la no discriminación sean el punto de partida de la valoración humana. Por lo tanto, podemos señalar de que esos son los elementos principales de este enunciado. Ahora, ¿qué dice posteriormente? En este contexto, ¿cuál o cuáles de las siguientes situaciones ponen en evidencia la labor comprometida por el Estado chileno? ¿Qué quiere decir entonces la pregunta? Aquí se van a dar ejemplos concretos donde el Estado chileno fortalece, promociona y protege los derechos humanos y de qué manera es capaz de crear una cultura de respeto y de no discriminación dentro del país. Por lo tanto, la alternativa número 1 dice que esta forma de evidenciar, que esta es la palabra clave de la pregunta, evidenciar la labor del Estado de resguardar los derechos humanos y también, ¿no es cierto?, el respeto y la no discriminación, dice lo siguiente. 1. La aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, la equidad de género tiene que ver principalmente, ¿no es cierto?, con entregar una valoración equitativa a lo que es el género masculino, también al género más femenino. Por lo tanto, las políticas públicas y las políticas que crea el Estado tienen que considerar a ambos elementos en las mismas condiciones y las mismas características sin marcar diferenciación. Por lo tanto, la alternativa número 1 podríamos decir que es correcta. Eliminamos entonces la letra B, la letra D. La número 2 nos dice cómo nosotros podemos nuevamente evidenciar la labor del Estado de la cultura del respeto y la no discriminación y por lo tanto generar, ¿no es cierto?, la protección de los derechos humanos. La implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. Dos palabras clave. Primero, la igualdad de oportunidades tiene que ver con la condición ecuánime de cualquier persona independiente que tenga más o menos discapacidades o tal situación, ya sea de etnia, raza o creencia. Y dentro de esto también podemos encontrar, ¿no es cierto?, la posibilidad de entregar a las personas que tienen cierto tipo de dificultades de carácter, ya sea físicas o psicológicas, de poder optar a lo que es algo básico dentro de una sociedad, que es el trabajo. Pero ojo, pero tiene que dar las condiciones para incentivar a las empresas de crear trabajos que sean de carácter permanente, no transitorio.
Por lo tanto, se asegura un derecho que es el derecho al trabajo. Por lo tanto, la alternativa número 2 es correcta. Eliminamos entonces la letra A y quedamos, ¿no es cierto?, con también eliminando la letra C. Por lo tanto, automáticamente ya sabemos que la alternativa correcta es la letra E. Sin embargo, vamos a revisar por qué la letra E es la correcta y por lo tanto el número 3 también es correcto. La ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional. ¿Qué significa? Que el subsidio como concepto, el Estado aporta a la sociedad o a grupos de la sociedad beneficios de carácter económico para poder subsidiar, ayudar, cooperar en el logro de un objetivo. Y por lo tanto, si estamos hablando del subsidio habitacional, significa que el Estado aporta a las familias y a los chilenos a poder optar a tener una habitación, es decir, una vivienda propia. Por lo tanto, significa dar igualdad de oportunidades para aquellas personas que no tienen por sí mismas la capacidad de poder, ¿no es cierto?, adquirir una vivienda, poder ayudarla a poder tenerla. Por lo tanto, responde este derecho humano básico que es el lugar donde vivir. Por lo tanto, la letra E es la correcta porque la número 3 también es correcta. Bien, perfecto, avancemos. Los contenidos de esta unidad tienen que ver con dos elementos principalmente. Uno, el Estado, el concepto de Estado, régimen político, gobierno y otros conceptos claves que forman parte de esta estructura. Y también vamos a hablar sobre lo que es la organización y de qué manera la institucionalidad chilena va evolucionando a través de los años y llegamos a lo que tenemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer algunas condiciones básicas. En primer lugar, vamos a definir qué es lo que es el concepto de Estado. El concepto de Estado se define técnicamente como una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político, jurídico, orientado hacia el bien común. Por lo tanto, elementos claves del texto, el más importante de todo es que el objetivo final del Estado es la obtención del bien común. El Estado, ¿no es cierto?, está compuesto por elementos y los elementos principales del Estado son la nación, que corresponde a un grupo de personas, que somos los habitantes del territorio, que tenemos cosas en común. Por ejemplo, como tradiciones, como costumbres, un idioma e incluso hasta una religión. Ya no sí es cierto, no es la misma religión para todos, pero tiene una raíz más o menos similar entre todas. En el caso de los chilenos, una raíz, ¿no es cierto?, genérica de carácter cristiano. El segundo elemento importante corresponde al territorio, entendiendo el territorio como un espacio real o ficticio en que se ejerce el poder y la autoridad. ¿Qué significa? Tenemos tres tipos de territorio: el territorio aéreo, el territorio terrestre y un territorio de carácter marítimo, ¿ya? Pero también existen espacios ficticios, como también lo pueden ser, por ejemplo, las embajadas de Chile en cualquier parte del mundo donde los países extranjeros tienen buenas relaciones diplomáticas con nuestro país, ¿ya? El tercer elemento tiene que ver con lo que se denomina el poder. Y en este caso el poder se ve graficado principalmente a través de esta es la palabra clave, a través de las leyes. Y la ley más importante de un país corresponde a la Constitución. Por lo tanto, el tercer elemento corresponde a las leyes y la ley más importante es la Constitución. En cuarto lugar, tenemos lo que es la soberanía, donde, ¿cierto?, es la forma como se ejerce la autoridad dentro del territorio nacional. Y en este caso tenemos dos tipos de soberanía. Una soberanía interna, que es la posibilidad de elegir a nuestro representante y al mismo tiempo también la posibilidad de poder ser elegido, pero también tenemos una soberanía internacional, donde los otros estados nos reconocen como un estado independiente. Por lo tanto, podemos decir que el Estado en sí es un Estado indivisible, porque si yo saco alguno de estos elementos, automáticamente el Estado desaparece o está en riesgo o en peligro de desaparecer. Por lo tanto, estos cuatro elementos bases tienen que estar siempre presentes dentro del Estado. ¿Por qué razón? Porque lo que busca el Estado, y como dice acá bien la palabra, la finalidad última del Estado es la obtención del bien común, entendida, ¿no es cierto?, como la igualdad de oportunidades para todos los habitantes que forman parte del territorio nacional. Otro concepto importante que forma parte de estos elementos del Estado es el concepto de nación. ¿Qué es la nación? Como habíamos hablado anteriormente, es en primer lugar un grupo humano
que tiene vínculos naturales entre sí, tiene una historia común, no idéntica, pero común, tiene aspectos geográficos, ¿no es cierto?, también en común, e incluso aspectos de carácter espiritual o cultural, ¿ya? Por lo tanto, si la población que forma parte de esta nación no existe, por lo tanto, el Estado no podría constituirse. Por lo tanto, el elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales para la existencia del Estado, tiene que ver justamente con la presencia de la población. Ahora, existen distintas formas de valorar y de al mismo tiempo definir el concepto de nación. Y tenemos tres formas de poder leer el concepto de nación. Una es una visión teórica que señala que la nación es un vínculo natural y al mismo tiempo señala que la nación es como la voluntad de las personas de vivir juntos. Sin embargo, hay otra visión que tiene que ver con los elementos que forman parte de la nación, que plantean que la nación parte desde una unidad étnica o racial, una lengua similar o idéntica, también una unidad cultural, una unidad histórica y al mismo tiempo una comunidad que pueda tener intereses comunes. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista del concepto de nación-estado, los estados pueden clasificarse en distintos tipos de nación. Tenemos el Estado-Nación, donde existe solamente un tipo de población exclusivamente, ¿no es cierto?, de una forma, pero también están los estados plurinacionales, que donde dentro del mismo estado existen distintos tipos culturales dentro del territorio nacional. Y es por eso que tenemos el ejemplo acá, la bandera chilena o la bandera mapuche, o incluso podríamos colocar la bandera Rapa Nui. Por lo tanto, Chile, si bien es cierto, señala en la Constitución que existe solamente una nación, pero en la práctica nosotros podemos ver que existe una plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque los mapuches se autodefinen como una nación distinta y al mismo tiempo la población Rapa Nui o pascuense también se considera de la misma manera. Sin embargo, la Constitución de 1980 establece que Chile es un Estado-nación. Y es un tema que tenemos que ir viendo cómo se va discutiendo de aquí en adelante, porque es un tema que no está resuelto. Otro elemento importante corresponde al concepto de régimen político. ¿Qué es un régimen político? Un régimen político corresponde a un conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que regulan la lucha por el poder dentro de un Estado. Por lo tanto, existen distintos tipos o variedades de régimen político de acuerdo a los principales principios políticos y sociales de una sociedad. En concreto, ¿qué significa? Hay regímenes políticos que se llaman monárquicos, otros que se llaman democráticos y otros que se denominan autocráticos o autoritarios. ¿Qué es un régimen político monárquico? Como dice la palabra, mono, uno, es el gobierno de una persona, ¿ya? Por lo tanto, esta está muy relacionada ¿con qué? Con la voluntad divina o con la tradición. Y tenemos dos tipos de monarquía. Tenemos las monarquías más conocidas por nosotros como la monarquía absoluta que, ¿cierto?, invade el continente americano. Y tenemos también las monarquías constitucionales, como por ejemplo la monarquía británica, que hasta el día de hoy existe. Vamos a saltarnos los democráticos y vamos al autocrático. Los autocráticos es el gobierno que es unipersonal o unipartidista. ¿Por qué? Porque es una persona o un partido político que gobierna el Estado sin ningún tipo de limitación. Y se les puede clasificar en dos formas: en estados totalitarios, como son los fascismos, y los estados autoritarios, ya que son gobiernos principalmente dictatoriales. Ahora, tenemos los gobiernos, los tipos de régimen político de carácter democrático. Y estos gobiernos, ¿no es cierto?, aquí los ciudadanos participan en la elección de sus autoridades principalmente a través de un instrumento que es muy fundamental, a través del sufragio. El sufragio significa el voto. Por lo tanto, esta democracia no es una democracia, hay distintas formas de democracia. Hay algunas que se llaman presidenciales, donde el presidente de la República tiene grandes poderes sin ser autocrático,
pero que está regulado por la ley. Hay semipresidenciales, donde existe, ¿cierto?, un equilibrio entre lo que es el poder ejecutivo, liderado por el presidente, y el parlamento, que es el poder legislativo. Y tenemos, por último, las democracias parlamentarias, donde el parlamento tiene un poder que es un poco mayor con respecto a los otros poderes, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que nosotros tenemos que ir definiendo qué entendemos por gobierno, porque no es lo mismo el mismo concepto entre Estado y gobierno. El Estado, ¿no es cierto?, es la nación jurídicamente organizada, que está compuesta por, en este caso hablamos del elemento nación, territorio, las leyes o el poder y la soberanía, y ese es el concepto de Estado. Pero en cambio el concepto de gobierno es como yo administro el Estado. Por lo tanto, ¿cómo se puede definir? Como un conjunto de magistraturas públicas o de poderes públicos que están encargados, y estas son las palabras claves, encargadas de dirigir y orientar la acción del Estado. Acuérdense que el Estado, el objetivo final que tiene, es lo que sigue acá, a continuación, que es el bien común. Por lo tanto, los gobiernos no son permanentes, sino que son transitorios y van a depender de acuerdo a las características del régimen político, ya sea de carácter monárquico, sean de carácter autocrático o de carácter democrático. Estos tienen un tiempo de duración donde la soberanía se ejerce de forma distinta. Ahora, en este gobierno, los gobernantes poseen el mandato o el poder de orientar y dirigir la acción del Estado. Por lo tanto, se en el caso de las dictaduras, se imponen el derecho de la autoridad, y en el caso de las democracias son delegadas desde la ciudadanía. Por lo tanto, estos gobiernos disponen de la autoridad, pero al mismo tiempo pueden tener legitimidad, a excepción de las dictaduras que parten de la ilegitimidad. ¿Para qué? Para mandar, y al mismo tiempo tienen el poder para hacerse obedecer. ¿Por quién? Por la sociedad civil. ¿Y quién es la sociedad civil? Nosotros, que somos los ciudadanos, ¿ya? Ahora, en el caso del gobierno de Chile, podemos señalar principalmente que el gobierno está bajo el mandato ¿de quién? Del poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque la forma de gobierno en Chile es de carácter presidencialista. El presidente tiene muchas atribuciones para gobernar. Por lo tanto, el presidente gobierna y él, con personas de su confianza, también gobierna con sus ministros de Estado, que son elegidos por el mismo presidente, ¿ya? Su principal función, ¿cuál es? Consiste en conducir los intereses generales de la nación a través de la dirección del Estado. ¿Para qué? Para obtener lo que se denomina el bien común. Ahora, tiene también otras funciones el gobierno que tienen que ver principalmente cómo yo administro el Estado, y al mismo tiempo, para poder administrar el Estado y responder a la necesidad del bien común, tiene la posibilidad de poder implementar, ¿qué cosa? Políticas públicas que responden a las necesidades de la población. Ahora, también tenemos dos conceptos muy importantes, que es el concepto de república y el concepto de democracia. ¿Por qué razón? Ya que los estados se pueden definir de distintas maneras. Por lo tanto, un estado republicano tiene que ver con una forma de estado y no de gobierno, que es muy importante, que dice relación con qué, donde las autoridades en estos estados republicanos duran un tiempo solamente en sus cargos, no son eternos, no son vitalicios, y los representantes de estos cargos deben ser elegidos, electos. ¿Por quién? Por la ciudadanía o por el pueblo. Lo que fundamenta su existencia como república, estado republicano, son tres principios. Tres principios. Uno, la participación ciudadana, que le da el poder a la autoridad. Segundo, hay una separación de los poderes del Estado en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y por último el poder judicial, los cuales son totalmente independientes, ¿ya? Y principalmente el tercer principio, en este caso del Estado republicano, es la búsqueda y la obtención del bien común. Ahora, hay otro concepto, que es el concepto de democracia, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la democracia como concepto teórico? ¿Ya? La democracia y la república no son antagónicas,
sino que pueden mezclarse unas con otras. ¿Por qué razón? Y ahora va a quedar más claro. El poder en las democracias recae sobre el conjunto de los ciudadanos, quienes lo ejercen participando en los asuntos públicos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, un Estado puede ser republicano democrático, donde todas las autoridades sean elegidos por la ciudadanía. La forma de gobierno en la que los ciudadanos gozan de libertad y de igualdad en sus derechos es la principal forma de participación. Por lo tanto, la libertad de las personas es que puede participar de una u otra forma, eligiendo o siendo elegido. Y al mismo tiempo existe la igualdad de derechos de participación. Por lo tanto, hay dos tipos de democracia. Una de ellas se llama democracia directa, donde las personas representan una persona, un voto, y tenemos la democracia representativa, donde el conjunto de la población elige representantes quienes, ¿no es cierto?, toman decisiones por la comunidad. Por lo tanto, aquí vamos viendo que si nosotros comparamos, en este caso, el régimen de carácter monárquico, donde no hay elecciones, lo mismo que en el autocrático, pasamos al concepto de un Estado republicano y democrático, donde la participación lo que busca principalmente siempre es el bien común, pero a través de la participación de la mayoría de los ciudadanos. Y el segundo punto, que está dentro de nuestra pauta, tiene que ver cuáles son las bases de nuestra institucionalidad. Y esto es muy importante, porque esta base de la institucionalidad está principalmente en nuestra Constitución actual en el capítulo número 1. ¿Ya? Donde se señalan que los principales principios de esta base institucional tienen que ver con dos conceptos. En primer lugar, la Constitución establece que Chile es un Estado de carácter unitario. ¿Qué quiere decir? Significa que la autoridad es una y es la misma para todo el territorio nacional. Por ejemplo, si nosotros establecemos un nuevo postnatal de 6 meses, esa ley no se aplica solamente para algunas partes de Chile, sino que se aplica para todo el país, ¿me entiende? Entonces, todo lo que se genere desde el punto de vista legal no es particular para un lugar, sino que es válido para todo el territorio nacional, tanto territorio aéreo, marítimo y terrestre. Y el segundo principio importante de esta base institucional tiene que ver que Chile es un país soberano. ¿Qué significa? Que Chile es un país autónomo, independiente, donde los ciudadanos eligen a sus representantes, pero al mismo tiempo este Estado chileno es reconocido como independiente por los países vecinos o por los países de la comunidad internacional. Al mismo tiempo establece que este país soberano es una república de carácter democrática. ¿Y qué implicaba ser una república democrática? Lo vamos a recordar, vamos a devolvernos un poco y vamos a darnos cuenta de que la república democrática tiene que ver que las autoridades duran solamente un tiempo en sus cargos, estos tienen que ser elegidos y tienen que buscar 3 principios: participación ciudadana, los poderes tienen que estar separados y la búsqueda del bien común. Pero también es democrática, ¿por qué? Porque busca que los conjuntos de los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos. Participan directa e indirectamente, ya sea gobernando o cediendo su poder soberano para que otros gobiernen en nombre de ellos. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo que estábamos, podemos señalar lo siguiente. ¿Cómo ha ido evolucionando esta organización institucional de nuestro país? Y nosotros vamos a establecer, a modo muy general, 3 periodos históricos de donde se va configurando nuestra institucionalidad. La época colonial, el siglo XIX y durante el siglo XX. ¿Ya? ¿Quién ejercía la función del poder ejecutivo, del gobierno, del presidente? Porque no había presidente. En la época colonial, como éramos colonia de España, quienes gobernaban eran los gobernadores y capitanes generales. Recuérdense que Chile era una capitanía general. Al mismo tiempo, también era gobernada por la Real Audiencia, donde quien presidía la Real Audiencia era el capitán general en el caso de Chile. Y en el gobierno local gobernaban los cabildos, que lo que hoy día pasa a representar lo que son las municipalidades. ¿Quiénes hacían las leyes durante el periodo colonial? La monarquía española, principalmente a través de su órgano que estaba en España, que era el Consejo de India. Por lo tanto, quien aplica las leyes de acuerdo a lo que establece la monarquía es el Consejo de India,
a la distancia en España, pero localmente dentro del territorio nacional la encargada de aplicar la justicia era la Real Audiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en época colonial somos colonia de España. Nos gobiernan los españoles, generan las leyes los españoles y aplican las leyes los españoles. ¿Ya? Durante el siglo XVIII, y específicamente ya una vez que se consolida la independencia a partir de 1818, quien gobierna en una primera etapa, sobre todo post-independencia, es el título de Director Supremo. En este caso, aquí se nos viene la memoria de José Miguel Carrera, se nos viene la memoria, ¿cierto?, don Bernardo Higgins y también, ¿cierto?, Ramón Freire. Hasta el año 26. ¿Por qué? Porque a partir del año 26 se da el título de presidente al primer presidente de Chile, que es don Manuel Blanco Encalada. Por lo tanto, este concepto de gobierno del Poder Ejecutivo durante el siglo XVIII es un gobierno compartido, Director Supremo por contexto de guerra y de contexto ya de más carácter civil. Si bien es cierto, Blanco Encalada era militar, era marino, tiene que ver principalmente con el concepto de presidente de la República, quien empieza a gobernar junto con sus ministros a partir del año 1826. ¿Quién crea las leyes? Ya que hay un cambio importante con respecto al periodo anterior. Hay un Congreso Nacional, primero en 1811, después en 1814, pero después posteriormente el Congreso se empieza a perpetuar desde el año de la independencia oficial de Chile, del año 1818, hasta el año 1891, porque ahí vamos a marcar un quiebre con respecto a lo que es la parte institucional de nuestro país, ¿ya? Lo importante es tener en cuenta que en un principio los primeros congresos de nuestro país no fueron bicamerales como actualmente, sino que eran unicamerales, donde solamente había Cámara de Diputados. Quien ejercía el poder judicial de aplicar la justicia durante el siglo XIX era la Cámara de Apelaciones y Supremo Tribunal Judiciario, que este gobierna, en este caso aplica justicia entre el año 1811 y 1829. Y posteriormente, a partir del año 23, es la que nosotros actualmente conocemos como la Corte Suprema, ¿ya? Por lo tanto, se dan cuenta que hay una evolución. Pasamos de ser colonia española, somos país independiente y comenzamos lentamente a darle forma a esta institucionalidad bajo este concepto de república, donde tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y el siglo XX. Acá tenemos la característica que el Poder Ejecutivo está representado por los presidentes de la República y sus ministros, y esto va del año 1891 hasta el año 1973. ¿Por qué el año 1973? Porque en ese año es el golpe de Estado, se genera la Junta Militar y la forma de gobierno es a través de la dictadura militar. Sin embargo, a partir del año 1990 hasta la actualidad, volvemos nuevamente bajo una característica de gobierno ejecutivo de carácter presidencial, ¿ya?, quien gobierna con sus ministros. ¿Quién crea las leyes durante el siglo XX? En primer lugar tenemos el Congreso Nacional hasta el año 73. Cuando se genera el golpe de Estado por los militares, esto se suspende la función legislativa del Congreso porque el Congreso es cerrado, desaparece. Quien gobierna es la Junta Militar, con decretos de ley en las cuales, ¿qué es lo que establece? Leyes sin consulta al Congreso, porque el Congreso no existe. Sin embargo, con el retorno del camino de transición a la democracia, el Congreso Nacional nuevamente a partir del año 1990 se reabre y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, las leyes son creadas desde el Congreso. Paréntesis. Sin embargo, las leyes no son exclusivamente del Parlamento, sino que acá el presidente, como es un régimen presidencialista, tiene la facultad de crear leyes al igual que el Parlamento. Por lo tanto, tenemos leyes nacidas desde el Poder Ejecutivo y tenemos leyes nacidas desde el Poder Legislativo. Y con respecto a la aplicación de la justicia, tenemos acá lo que vamos a denominar a modo genérico los tribunales de justicia, que tenemos como ejemplo la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los juzgados de letra y los juzgados de garantía. Para sintetizar todo lo que ya hemos visto, tratando de apurar un poco el ritmo para no hacerlo tan extenso, nosotros podemos realizar la siguiente conclusión de lo que hemos ido analizando. En primer lugar, nosotros estamos hablando de las bases conceptuales de la institucionalidad chilena, donde el concepto de Estado, ¿no es cierto?, tiene una finalidad muy importante. Y la primera y única gran finalidad del Estado tiene que ver que es la búsqueda del bien
común. Por lo tanto, este Estado chileno tiene 4 elementos base. La población, que también se puede llamar nación. Tenemos un territorio que tiene, ¿no es cierto?, un territorio real y otro territorio que es ficticio. Dentro del territorio real vamos a hablar del territorio marítimo, aéreo, terrestre, y del territorio ficticio tiene que ver con los consulados y con las embajadas que se encuentran en otros países y que representan la presencia del Estado chileno en esas naciones. En tercer lugar tenemos el poder, entendido como las leyes, y donde la ley más importante corresponde a quién, principalmente a la Constitución y a las autoridades que nacen de esa institucionalidad, ¿ya? Y por último tenemos la soberanía, tanto interna como internacional. ¿Qué implica entonces el concepto de población o nación? Es un conjunto de personas que representan al pueblo, ¿ya? Esta nación que representa al pueblo tiene cosas en común entre sí, que se le pueden llamar vínculos de carácter material, concretos, pero también espirituales o simbólicos. Este pueblo se puede transformar ¿en qué? En ciudadanos que pueden participar en un régimen democrático republicano en las decisiones de la gente que va a gobernar el país. Por lo tanto, posee una estructura que se llama régimen político. Y nosotros estudiamos de que había 3 tipos de régimen político: el monárquico, el democrático y el autocrático. Dentro del gobierno monárquico habíamos señalado que es el gobierno de una pura persona, es unipersonal. La democracia, tenemos 3 formas de representar la democracia. Tenemos una democracia que se puede llamar parlamentaria, una democracia presidencial y una democracia semipresidencial, donde tanto el parlamento como el presidente comparten equitativamente el poder. Y tenemos por último las autocracias, que tenemos 2 formas, que son los totalitarismos y los autoritarismos. Ahora, el territorio, como señalaba anteriormente, tenemos un territorio real, que es terrestre, marítimo y un territorio aéreo. Y el ficticio tiene que ver con los consulados y con las embajadas. El poder, que es la máxima potestad o poder del Estado. Y este se ve graficado a través de las leyes, y este es ejercido principalmente ¿con quién? Con el gobierno. ¿Y eso qué significa? Que es el conjunto de autoridades que está establecido en la Constitución, que tienen ciertos deberes y derechos para poder gobernar los destinos del país. Pero el gobierno es algo transitorio. Recuerden, el gobierno, ¿no es cierto?, tiene una temporalidad. Puede durar un tiempo especificado. ¿Y dónde está el tiempo especificado de duración? En la Constitución, ¿ya? Y por último, tenemos el concepto de soberanía, que es una voluntad jurídica del Estado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser externa, donde nosotros tenemos igualdad de condiciones frente a otros estados que tienen que respetar, pero también interna, donde nosotros tenemos la posibilidad de ser autónomos, de poder gobernarnos en forma independiente. Por lo tanto, esta soberanía puede ser, ¿no es cierto?, utilizada al ser candidato, pero también puede ser cedida al yo elegir a mi representante. Chiquillos, espero que con esta explicación nos pueda quedar un poco más claro y bueno, sigamos trabajando, que se puede, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y bueno, nos volvemos a encontrar en las próximas semanas con una nueva etapa y seguir avanzando en estos conceptos. Un abrazo gigante y los quiero mucho.